Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y hace pocos días estábamos nosotros celebrando el tiempo litúrgico de la Navidad, celebrando con gozo, con alegría, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en estos primeros días también del año. Y yo quiero aprovechar a invitarles pues a ustedes a hacer una reflexión profunda ahora que estamos prácticamente iniciando este año 2018. Creo que cada uno de ustedes, a nivel personal y familiar, pues tendrá sus proyectos, sus objetivos a alcanzar en este año 2018. Y qué mejor que pedirle la bendición a Dios, ¿verdad? Porque contando con Dios, pues vamos a lograr esas metas, esos objetivos que nosotros nos trazamos. Entonces, ¿qué más y mejor nosotros que podamos iniciar este año con esta frase que nos decía hoy el Salmo responsorial, que decíamos, como decía: aquí estoy, Señor, para hacer voluntad. Digámoslo todos: aquí estoy, Señor, para hacer voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos arrancando, prácticamente iniciando este año 2018, y esa debe ser nuestra actitud de disponibilidad a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, a seguirle con entrega y fidelidad. Por eso, precisamente a esto nos encamina la liturgia del día de hoy, cuando escuchábamos cómo se dio la vocación de Samuel. Recordemos cómo Samuel nace de forma milagrosa de una mujer estéril que no podía tener hijos, pero que oraba todos los días en el templo pidiéndole a Dios esa bendición, y Dios le concede un hijo, pero ese hijo será consagrado a Dios, Samuel. Y estando entonces en el templo, dice, es cuando escucha esa voz de Dios, pero Samuel no se da cuenta que es el Señor el que le está hablando. Corre a donde está Elí para preguntarle si él es el que le está llamando. Después de varias veces, nos dice la lectura, que Elí comprende que es Dios el que le está hablando a Samuel.
Y por eso le dice a Samuel que cuando vuelva a escuchar ese llamado, pues que su respuesta sea: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y así es que lo hace Samuel. El Señor pues lo bendice, y Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Entonces vemos nosotros cómo también en muchos momentos Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de acontecimientos, a través de experiencias que tenemos, a través de personas, a través de su misma palabra que nosotros leemos, meditamos, a través de los mismos sacramentos. De muchas formas Dios nos habla. Ahora tenemos que preguntarnos: ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es de disponibilidad a escuchar esa voz de Dios. ¿O cuántas veces nos hemos hecho los sordos ante el llamado que el Señor nos hace? Hoy vemos cómo Dios llama a Samuel y lo llama por su nombre. Y así hace también con cada uno de nosotros. Dios nos llama a que nosotros le sigamos. Y vemos nosotros la experiencia también de los discípulos de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista vino a preparar a la gente, a anunciarles que detrás de él venía el Mesías, el esperado durante muchos siglos, el anunciado por los profetas. Y Juan el Bautista dice, es el que pronuncia esa palabra que también decimos nosotros en la misa antes de la comunión: este es el Cordero de Dios. Esas fueron las palabras de Juan al presentar a Jesús a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos de Juan? Inmediatamente se fueron detrás de Jesús porque querían conocerlo, y le dice: ¿dónde vives? Y el Señor los invita a ir con él. Pero veamos nosotros cómo dice que uno de los que estaban que eran los discípulos de Juan el Bautista y que después siguen a Jesús, es Andrés. ¿Qué hizo Andrés después de encontrarse con Jesús? Fue a comunicarle esta noticia a su hermano Pedro, ¿verdad? Y Pedro llega a través de su hermano hasta Jesús. Y este es como un mensaje también para cada uno de nosotros: cómo tenemos que ser evangelizadores, transmitir la palabra. Esa experiencia de Dios que yo tengo no tiene que quedarse aquí en mi corazón y en mi vida, sino tengo que proclamar, tengo que compartir esa experiencia de Dios. Y eso precisamente es la misión fundamental de la Iglesia. La Iglesia, su razón de ser es la evangelización, y nosotros como parte de la Iglesia estamos llamados a transmitir esa palabra, a llevar a Cristo en nuestro corazón y comunicarlo a nuestros hermanos. Y veamos nosotros cuánta necesidad hay en nuestro tiempo de que esa palabra de Dios llegue a muchos hogares, porque vemos nosotros mucha indiferencia a las cosas de Dios, vemos falta de fe, vemos falta de compromiso hacia las cosas de Dios. Entonces nosotros cada día tenemos que ir asumiendo con responsabilidad esa llamada que el Señor nos hace. Y hemos recibido nosotros el bautismo, y desde el bautismo comenzamos nuestro caminar con Cristo. Y ahora el Señor espera esos frutos de cada uno de nosotros. Entonces meditemos hoy en esa vocación también de cada uno de nosotros, en esa vocación que Dios nos ha dado, y hoy digámosle al Señor esa misma respuesta que dio Samuel, esas palabras que decíamos en el Salmo responsorial. Digámosle al Señor: aquí estamos, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y este año, con mis proyectos personales y a nivel familiar, y esas metas que me he trazado, bueno, y una de las cosas tiene que ser la parte espiritual. La parte espiritual que muchas veces la descuidamos. La asistencia a la Santa Misa,
la confesión con frecuencia, la lectura de la palabra de Dios, las obras de caridad. O sea, muchas cosas a veces nosotros descuidamos, y ahora cuando decimos aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, significa que voy a retomar esas cosas que he dejado a un lado y que son importantes en mi vida. Y la segunda lectura de hoy nos hablaba San Pablo de esta virtud cardinal de la templanza. Y decía Pablo, como el cuerpo, dice, no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y es aquí donde la palabra de Dios nos invita a vivir la pureza, a vivir esa templanza, a vivir esa transparencia en nuestra vida, porque el Señor es el que nos va transformando y el Señor va dando esa fuerza, la fuerza de su Espíritu, para que nosotros vayamos viviendo esa conversión, ese cambio de vida. Y por eso